Vamos a avanzar con nuestro estudio de la Palabra de Dios, con esa indagación constante, inagotable que podemos hacer de las Sagradas Escrituras, y avanzando con esta serie que hemos titulado Distinguidos por promesas, competentes por diseño, porque hemos visto que Dios en su palabra ha prometido el hacer de su pueblo un pueblo santo, un pueblo distinguido, un pueblo diferente, no porque podamos, sino porque Él mismo se ha comprometido a hacer esa obra en nosotros. Pero esa distinción no va a venir en forma automática, sino que va a venir a través de un proceso de desarrollo de habilidades, de competencias que Dios mismo ha diseñado en su palabra y que son las que domingo a domingo vamos intentando conocer, descubrir, explorar, para que después podamos también aplicar. El domingo pasado, entre algunas de las cosas que dijimos, hicimos mención a esta metáfora, ¿recuerdan? Cómo nosotros, al igual que una aeronave, puede experimentar al mismo tiempo dos realidades en simultáneo. La realidad de lo que pasa afuera, que puede ser la peor de las tormentas, pero cuando tenemos el blindaje, el fuselaje de la obra que Dios hace en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y aún en nuestra voluntad, al mismo tiempo podemos experimentar interiormente la calma, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica. Quería repasar esto y algo que fuimos diciendo muy al pasar fue comentarles cómo hay algunos salmos de la Biblia que están especialmente diseñados por Dios para que podamos hacer esa, a través de la lectura, ¿no? Ir construyendo o experimentando esa paz interior aún en medio de la peor de las tormentas. Y este conjunto de salmos, gracias, se llaman los salmos masquil. Así aparece, vos lees en tu Biblia, vas a ver el número y abajo vas a ver que dice salmo masquil o masquil, y son salmos de concientización. Cuando vos los leas vas a ir viendo que al reflexionar en los mismos vas a ir conectando con quién sos vos, quién es Dios y cómo aún tu realidad puede ser modelada por esta experiencia de conocer a Dios y de entenderlo. Elegí algunos versículos de este conjunto de salmos para que ustedes observen de qué se trata, ¿sí? De qué hablan estos salmos y vean cómo en una lectura rápida como la que vamos a hacer ahora ya vas a poder captar cómo la palabra de Dios trabaja en nuestra forma de pensar y de ver el mundo que nos rodea. Observen. Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Parece como la brújula y el piloto automático del avión, ¿no? Que Dios dice que Él mismo va a ser quien lo va a timonear, quien lo va a dirigir. Salmo 42, 5 y 6. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti. Sería una falacia, sería una mentira decir que todo el tiempo nos sentimos muy bien y estamos pum para arriba, ¿no es cierto? Sin embargo, aún en esa experiencia de abatimiento, como lo dice el salmista, él puede acordarse del Señor que era, ¿se acuerdan? Señalar, mencionar, dirigir nuestra mirada y nuestro dedo y señalar cuán grande es Él y cuán grandes son las obras que Él siempre ha hecho y aún hará. Salmo 44, 6. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. ¿Sí? La mejor de las virtudes que nosotros podamos tener, el mejor de los recursos con los que podamos contar, no son confiables.
El único que es digno de confianza es el Señor. Salmo 89:1. Las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria, ¿qué cosa? Tu fidelidad en mi boca. Y así podríamos seguir con la lectura completa de cada uno de estos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 salmos para reprogramar, reconfigurar nuestra forma de pensar, de ver el mundo y modelar de esa manera los sentimientos. El título del tema de hoy va a ser de alguna manera para cerrar este gran capítulo que hemos brevemente mencionado, que son los sacrificios de paz. Y es una palabra que me llamó bastante la atención y es solícitos, solícitos. Y aparece ahí en Efesios 4:3 cuando el apóstol Pablo nos comanda a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un vínculo que nos une a Dios y que nos une entre nosotros, una unidad que no es material, no es física, es espiritual, y dice que nosotros tenemos que ser solícitos en guardar eso, en honrar eso. La palabra solícito o solicitud aparece numerosas veces en la Biblia, y una búsqueda rápida ahí en la concordancia, ahí a su izquierda pueden ver todos los versículos donde aparece, pero observen el significado de esta palabra solicitud, de la cual yo tenía una idea somera hasta que, bueno, en el mataburro, ¿viste? Siempre uno amplía su concepto de las cosas. Solicitud hace referencia a hacer algo con velocidad, con rapidez, pero también con fervor. Hay un anhelo en que algo sucede cuando uno le imparte o le pone solicitud. Un sinónimo sería diligencia, pero también buena voluntad, buena disposición, prontitud, deseo, procurar. Es decir, que Dios nos pide que con todas estas características nosotros estemos gestionando cosas que tienen que ver con nuestra conducta como hijos suyos. Y como ustedes pueden claramente observar, esto abarca todas las esferas de nuestro ser, abarca nuestros pensamientos, ¿sí? La solicitud se piensa. Yo tengo que pensar cuando planifico, cuando tengo una idea de hacer algo que tenga que ver con las cosas que Dios me pide. Entonces, como decimos comúnmente, le tengo que poner cabeza a eso, si no, no va a gozar de solicitud. Le tengo que poner cabeza a las cosas de Dios. Pero no es todo matemático ni frío, también tiene que afectar nuestras emociones. Obedecer y seguir los mandamientos de Dios y gestionar ese vínculo de la paz, del cual hemos hablado bastante y hoy vamos a agregar algunos conceptos, es algo que también se debe desear, se debe anhelar. Tengo que estar emocionado, en el mejor de los sentidos, emocionado, contento, animado, deseoso, por querer obedecer a Dios y por querer trabajar en este vínculo de la paz con Él y con los hermanos. Y por supuesto, no puede quedar todo en planes y en deseos. Se debe concretar. Si no concretamos a través del ejercicio de la voluntad, no estaremos teniendo solicitud. ¿Y en qué cosas podríamos aplicar este principio bíblico de la solicitud, del fervor, de la planificación, del deseo y de la ejecución rápida, expeditiva de las cosas de Dios? Bueno, en los domingos anteriores estuvimos hablando de los sacrificios de paz, hablamos bastante del perdón, del perdonar, del resarcirse. El domingo pasado hablamos bastante sobre agradecer, señalar, confesar, reconocer cómo Dios obra, y mencionamos, con menos tiempo dedicado, el gran capítulo de cumplir.
¿sí? Cumplir. Hay cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir. Es decir, no solo desearlo, sino hacerlo. No solo pensarlo, sino manifestarlo y concretarlo. Y la Biblia habla mucho acerca de cumplir cosas, de concretar cosas, para no quedarnos en las meras buenas intenciones que no se transforman en hechos concretos, ¿sí? Y Pablo, de una manera muy con mucha altura, pero yendo al hueso, le dijo en algún momento a algunos creyentes esto: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, solícitos a querer, así también lo estéis en cumplir. Entonces, la vida cristiana nos desafía no solamente a ser solícitos en el sentido de desear, de querer, de tener la intencionalidad, sino que así como lo deseamos, lo hagamos, lo concretemos, lo cumplamos. ¿Qué cosas podemos cumplir? Bueno, mencionamos el domingo pasado que en este contexto, este gran capítulo de los sacrificios de paz, uno podía cumplir promesas, votos, que es como una promesa pero que tiene la característica más bien de algo que uno se priva, de restricciones, y cumplir con otro tipo de compromisos asumidos, ¿sí? El poder cumplir lo que uno promete es algo que se valora mucho aún en el mundo, ¿sí? Es decir, gente que no se rige por los estándares de Dios, valora mucho que vos, si das la palabra, lo hagas, ¿no? Y cuánto más debería ser así entre nosotros los creyentes, considerando que tenemos todas las posibilidades para cumplir aquello que vamos deseando o que nos vamos comprometiendo. Concretamente respecto a los votos y a las promesas, hay instrucciones bíblicas específicas. Y observen cómo lo va diciendo el Señor mismo. Cuando alguno hiciere voto al Señor, una promesa, ¿no?, o hiciere un juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, ¿sí? Entonces, está implícita la idea de que uno puede o debe prometer cosas y puede y debe comprometerse con cosas, pero la premisa es clara. Si lo haces, fíjate lo que subrayé ahí, ¿no? A mí me llamó la atención. Vas a ligar tu alma con obligación, ¿eh? Y si lo prometiste, entonces, hacelo. Si lo prometiste, hacelo. Solícitos en pensar, en planificar, en desear hacer cosas, pero finalmente en cumplirlas. Mencionamos, si ustedes recuerdan, qué es esto de prometer o hacer votos y qué no es, ¿eh? En un mundo del mundo evangélico, sobre todo, donde esta palabra de prometer y de pactar con Dios se ha distorsionado muchas cosas. Entonces, también nosotros, por lo menos yo, con mucha cintura, a veces puedo querer excusarme y no hacerme cargo de cosas y prometer a Dios cosas para aquietar mi conciencia. Entonces, mencionamos el domingo pasado, y lo quiero recordar, una más, Roberto, por favor, ¿qué no es o de qué no se trata esto de prometer cosas a Dios? En primer lugar, no hacerlo apresuradamente, porque ya leímos, ¿no?, ahí, que el que lo dice liga su alma a lo que ha dicho. Entonces, ya como es sabiduría popular, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? Cuanto más cuando prometemos al Señor.
Es notable cómo en estos pasajes del Antiguo Testamento, donde se hace todo un detalle de esto que no viene al caso, pero Dios busca que sus hijos se comprometan y prometan y hagan votos, pero siempre deben mediar la prudencia y no tiene que haber un apresuramiento ni un abuso en las cosas. Por supuesto, tampoco es para hacerlo imperfectamente, mucho menos para aparentar, muchísimo menos para tapar mi propio error, porque mi error tiene otro camino, ¿no? ¿Qué tengo que hacer cuando erro, cuando peco? No tengo que hacer una promesa a Dios, tengo que confesar y apartarme de eso, ¿no es cierto? Por supuesto, tampoco es para aquietar mi conciencia y muchísimo menos para hacer cualquier tipo de especulación y de pacto con Dios, decir Dios te prometo tal cosa si vos haces tal otra, ¿sí? No es esa la forma de relacionarse con Dios. Entonces, ¿de qué sí se trata esto de prometer cosas a Dios o hacer votos o asumir compromisos con Él? Bueno, de todo lo que venimos viendo con la metáfora del sacrificio de animales. Algo hay que sacrificar, ¿eh? Si pensamos en prometerle algo a Dios de lo que nos sobra, entonces ya no cumple con los criterios, ¿sí? Simplemente es dar unas migajas al Señor. Estamos hablando de que algo debe morir. Deben morir horas de sueño, debe morir mi ego, deben morir mis prioridades, debe morir mi materialismo, debe morir algo en mí para que sea un sacrificio, un voto a Dios. Hacerlo bien, que sea aceptable y hacerlo con toda solicitud. Pusimos como ejemplo algunas áreas donde nosotros podemos hacer promesas y votos a Dios, como puede ser la ofrenda voluntaria de mi tiempo, de mis recursos materiales, de los talentos que Dios puso en mi mano, de las oportunidades que Dios te da a vos, que son únicas. Te das cuenta que todos nosotros nos movemos en un ambiente, en un lugar, nos rodeamos de personas y eso es único tuyo, ¿sí? No hay nadie más que pueda estar ahí donde vos estás, conocer la gente que vos conocés, tener lo que vos tenés y saber lo que vos sabés. Entonces, tu historia, tus antecedentes son parte de las cosas que podés ofrendar a Dios, ¿sí? Estar dispuestos y disponibles para servirle. Ofrendar la mejor parte de nuestro tiempo, de nuestra edad, de nuestra agenda, de nuestra economía, de nuestros planes. Aquellos más jóvenes que tienen el gran tesoro de toda o casi toda la vida por delante, poder hacer un voto o una promesa de tu proyecto de vida. Proyectar tu vida, tu pareja, tu estudio, tu salida laboral, lo que sea, ponerlo como una promesa, un voto delante de Dios, decir, Señor, como decimos en los campamentos, ¿no? Todo lo que soy, ¿qué más? ¿Cómo es? Todo lo que tengo, te lo doy. Un voto, una promesa de un proyecto de vida. Y en ese acto de sacrificar, dicho lo mismo con otras palabras, restringir mis planes para hacer lo que a Él le agrada. Hoy quisiera volver sobre este concepto, algo que el año pasado también Juanjo tocó, pero son cosas que por lo menos a mí me hace bien repasar, y contarles que había un tipo de voto, un tipo de promesa muy particular que figura allí en el Antiguo Testamento, y nosotros la conocemos porque conocemos a un personaje famoso que estuvo, que llevó adelante este voto personal, ¿sí? Y que fue Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón y Dalila? Bueno, no fue un gran representante, sí que, más que voto con B corta,
con B larga, ¿sí? Botó a la basura todo lo que él debería haber hecho. Pero Sansón fue participante del famoso voto del... ¿Quién se acuerda? Del nazareo. El nazareato. Vale aclarar que es nazareo y no nazareno. ¿Sí? Son dos palabras diferentes que significan cosas distintas. ¿Sí? El nazareo es vamos a decir, una construcción de un voto, una promesa, ahora vamos a mencionar eso, y nazareno significa alguien que nació en el poblado de Nazaret, es decir, es un gentilicio, ¿sí? Por tanto, Jesús era, ¿qué? ¿Nazareo o nazareno? Nazareno, ¿sí? Jesús era nazareno porque era oriundo de Nazaret. Si bien no nació ahí, se crió ahí, entonces todos los conocían como Jesús de Nazaret. Por lo tanto, no hay registro bíblico de que él haya sido nazareo. ¿Ok? Bien, paréntesis aparte. El voto del nazareato es totalmente impracticable al día de hoy, ¿sí? Porque tenía unas exigencias para su cumplimiento, cosas que se hacían en el templo de Jerusalén. Nada de eso es practicable ni relevante para ninguno de nosotros hoy día. Es un templo que, por más de que se vuelva a construir, no representa nada para nosotros al día de hoy, y ya en la época de Jesús ya no era nada, y mucho menos con la obra de Cristo, que se transforma en Él mismo, el templo y el lugar donde nosotros vamos a encontrarnos con Dios y a través de quién nos encontramos. Sin embargo, como todo en la Biblia, tiene que tener un interés práctico para nosotros. ¿En qué consistía el voto nazareo o el nazareato? Bueno, en pocas palabras, era asumir un compromiso y someterse a una cantidad innumerable de restricciones. No podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer esto, no podés hacer lo otro, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, ¿sí? En eso consistía ese voto, ¿sí? Entonces lo vamos a resumir así: la persona que tomaba el voto de nazareato se sometía voluntariamente a un número importante de restricciones y de privaciones propias, ¿sí? Y la otra gran característica es que era algo público, era de público conocimiento, ¿sí? Por alguna de las particularidades de este voto, como podría ser el no cortarse el pelo y demás. Entonces, ¿qué podemos pensar? Venimos hablando de los votos, de comprometerme, de sacrificar a Dios, y cómo esto puede, al pensar en el nazareato, ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. En primer lugar, decir que nosotros también podemos hacer una pausa en la vida y voluntariamente decir, bueno, yo también quiero, necesito, puedo o debo consagrarme al Señor, dedicarme a Él y mostrar esa consagración al Señor, ¿sí? Era algo que la persona que tomaba esos votos debía hacer, y es algo que nosotros también, como ya hemos mencionado, Dios nos manda a presentarnos en sacrificio vivo delante de Él. Y por lo tanto, quisiera que del voto del nazareato ustedes, y al igual que yo, podamos decir, bueno, yo también necesito hacer la pausa y revisar si efectivamente soy una persona consagrada, dedicada, entregada al Señor. Los que hemos pasado por un campamento cristiano, sobre todo en nuestra adolescencia, esperamos ese día del fogón, ¿sí?
El campamento tiene momentos de juego, momentos de hacerse nuevos amigos, de cantar, pero hay un momento donde se acondiciona todo para que alrededor de una fogata los jóvenes puedan ser desafiados con ese fuego ardiente a decir, bueno, Dios, yo también te entrego y consagro mi vida acá y la pongo en este altar simbólico, campestre, para que mi vida se queme como una ofrenda entregada íntegramente a ti. Entonces, hoy no tenemos un fogón, no voy a hacer un llamado, no vamos a hablar únicamente de la consagración al Señor, pero pensar en los votos, en las promesas, en la oportunidad de hacer una pausa en nuestra vida y decir, bueno, yo también podría, debería, necesitaría consagrar mi vida y dedicarme al Señor. Así que, querido hermano, hermana, si hasta ahora no lo has hecho, si ha sido un tiempo de tu vida donde estuviste realmente comprometido, comprometida y ahora ya no tanto, tal vez sea tiempo de hacer un nuevo voto. Un nuevo voto donde puedas decir, Dios, vengo a dedicarme, te prometo y me comprometo con mi boca, ligo mi alma a estas palabras y me comprometo y me consagro y me dedico a ti. El segundo aspecto del voto del nazareato, como les dije, era sumamente restrictivo. La verdad que no se nos da detalles en la Biblia de cuándo una persona tomaba estos votos, ni por qué lo hacía, ni para qué lo hacía. Pero evidentemente quien lo hacía sabía que se iba a exponer por un tiempo a un conjunto importantísimo de restricciones, ¿sí? No sabemos tampoco por cuánto tiempo lo hacía la gente. Al ver una bibliografía decía que ningún voto de estos duraba más de un mes, porque era tan exigente que ante cualquier situación ya la persona no cumplía, ¿viste? Y ya tenía que cortar. Pero más allá de eso, pensar en nosotros hoy día y decir, ¿qué tal en un, metafóricamente, un voto de nazareato para yo también cortar y restringir, ponerle un punto final a cosas en mi vida? Yo también dar un paso de compromiso y decir, la corto, la termino, hasta acá. ¿Y qué cosas tendríamos que radicalmente cortar, terminar, anular, apartarnos, restringir de nuestra vida? Bueno, puede ser un pecado, ¿no es cierto? Puede ser un pecado. No sabemos cómo eran esos votos, pero tal vez había alguien, ponele, dado al vino, ¿sí? Con problemas de ebriedad, y la persona decía, bueno, ¿cómo puedo salir de esto radicalmente? Bueno, puedo hacer un voto nazareo, en el cual se me prohíbe tomar vino. Restrinjo al 100%, me tengo que hacer abstemio de un día para el otro. Bueno, tomaba el voto. ¿Se entiende? Entonces, pensar nosotros también en que si hay algún pecado público o privado que yo necesite radicalmente sacarlo, entonces pensar en hacerlo así, radicalmente. Y ser solícitos en planificarlo, idearlo, desearlo y hacerlo. Y cortar. Tal vez no es un pecado, tal vez es un hábito que te limita. Un hábito que no es malo, pero no te aporta nada, o en otro momento era irrelevante, pero ahora ya eso no te deja avanzar o no te deja crecer. Es un lastre, ¿viste? Todos tenemos cosas, hábitos, costumbres, pensamientos, tradiciones, sistemas de creencias que en algún momento de la vida no molestan, pero en otros momentos te puede complicar para seguir tu carrera cristiana. Entonces, pensar en hacer un voto altamente restrictivo y decirle a Dios, bueno, este hábito, Dios, yo me comprometo, te prometo a sacarlo de mi vida,
a ponerle un fin y ligo mi alma a estas palabras y te prometo que ya no lo voy a hacer más. No es algo malo, pero no me aporta, no me suma. Y por qué no pensar en que aún de aquellas cosas buenas que yo voy haciendo, tenga que ir un paso más allá y decir, bueno, Dios, aún esto bueno que hago, que tengo, que pienso, que acostumbro a hacer, aún esto bueno, me comprometo a hacer un sacrificio, a cortar, a terminar, a entregártelo, a no usarlo más para mi beneficio, para mi plan y ponerlo a tus pies y usarlo para ti. Y hacer de eso un voto de mayor consagración. Bueno, ideas, posibilidades que se nos abren al pensar en el nazareato y que quedan ahora a consideración de cada uno de nosotros. Espero que estés en tu cabecita ahí viendo cómo dar un paso y un voto altamente restrictivo, pero que sirva para una mayor consagración a Dios. El otro punto acerca del nazareato, como les había dicho, es que era público. Era público, ¿sí? Era público. Entonces, no siempre, no en todas las circunstancias, pero a veces comprometerse públicamente, blanquear públicamente, contar públicamente, poner a otros testigos para que sepan algo de ti que querés cambiar, algo de ti que te esclaviza, algo de ti que querés consagrar al Señor, aunque no sea malo, es bueno, es bueno. Y puede abrir el juego a que otras personas te acompañen, te apoyen, oren por ti, o te pidan cuentas. Che, ¿cómo andás con eso que me dijiste que ibas a hacer para el Señor? ¿Sí? Hace unas semanas atrás hice un voto con mis hijos de frenar con el enojo. Soy una persona enojadiza. No siempre lo manifiesto, pero adentro hiervo y bueno, los que más me conocen me sacan la ficha enseguida, ¿no? Hice un voto con ellos, ¿sí? A partir de hoy no me voy a pichar más acá en casa, ¿sí? Y ahí estoy. A veces lo puedo hacer, otras veces no, pero ya tengo a quien rendir cuentas, porque hasta ese momento ellos también se daban cuenta si me pichaba, ¿entendés? Pero yo era dueño de mi silencio. Es decir, ¿qué me iban a cuestionar ellos? Me la cuestionan y yo le saco 25.000 argumentos y de última le digo, vos cállate la boca, mocosa, y listo. Pero ahora yo hice un voto, yo estoy comprometido. Y bueno, ahora renuevo mis votos con ustedes también. Me picho, me enojo, me fastidio por pavadas, ¿sí? Y quiero tener victoria en eso. Así que todos ustedes son testigos de eso y quiero rendirles cuentas por eso, ¿sí? Ayer o antes de ayer le pedí a Camila que lave los platos. Paso al rato, miro la bacha, que pusimos una bacha más grande y más honda para que entren más platos sucios, que no se vea, y miro, estaban las 3 ollas sucias, la del tuco, 2 ollas, la del tuco, la de los fideos, viste que queda pegado el fideo seco pegado, y la del colador, que también me acostra, viste, el fideo seco pegado. Me entró un gozo así adentro. Esta guacha, viste, lavó los platos y dejó lo peor, lo dejó, viste, sí, ya había hecho el voto, viste. Estaba Nico por ahí y le dije,
Camila no lavó las ollas, ¿viste? Bueno, por la gracia de Dios, Camila no pasó por ahí. Si no hubiéramos tenido una conversación. Entonces me voy yo a lavar los platos. Me voy, ¿viste? Me voy yo a lavar, me voy a lavar las ollas, ¿viste? Estaba la reunión femenina, venían todas las mujeres, ¿viste? Voy a lavar, no había detergente. No había en toda la casa detergente. Entonces, me sentí un imbécil, ¿viste? Bueno, por la gracia de Dios no interactuamos con Cami. Y después vino el detergente, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, veamos qué tipo de blanqueos públicos. No hace falta que se paren acá en el púlpito y digan las cosas. Por ahí con tu mujer, tu hijo, tu hermana, tu hermano, alguien de tu confianza. Casi te diría que hasta con un incrédulo lo podés hacer y comprometerte primero ante Dios y blanquear eso para poder rendir cuentas y que otros también puedan atestiguar. En resumen, y en cuanto a los votos, la revisión interna de qué necesito prometer a Dios, con qué necesito comprometerme, aplicar ese sacrificio de paz, comprometerme públicamente y rendir cuentas, ¿sí? Muy importante. Muy bien, avanzamos rápidamente con otras cuestiones. Leemos: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la halles. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. ¿Cuál sería el título de esta instrucción, de esta mitzvah que leímos? Escucho ofertas. A ver. Poné de vuelta la anterior y la anterior, Robert, por favor. Ahí está. ¿Cuál es el título? Elegí una frase de ahí o otra palabra que no figure ahí. No me puedo negar. Bueno, haz el bien. ¿Qué más? Hazlo como si fuera tuyo. ¿Qué más? Le ayudarás. No niegues tu ayuda. Muy bien. Avanzamos un poquito más y decimos, siguiente. ¿Cuál es la característica por la que mejor se distingue Dios? O una muy distintiva de Dios. Misericordia, cumplir las promesas, amor,
¿Se acuerdan de estas dos? Amor entrañable y solidaridad, ¿sí? Prestar la ayuda o la asistencia o hacer el bien al otro, aunque yo no esté obligado a hacerlo, aunque el otro no se lo merezca, ¿sí? Entonces, quería poner esto como principio rector para dos o tres cosas que vamos a decir a continuación, y es decir que nosotros como hijos de Dios estamos comandados a dar, a hacer, a ayudar, a tener solicitud en procurar el bien del otro. ¿Por qué? Porque el amor entrañable de Dios y la solidaridad de Dios ha sido derramada sobre nosotros, ¿no? Entonces, estamos en condiciones de dar, de ayudar, de asistir, ¿eh? Podríamos decir que damos ayuda, damos asistencia, damos cuidado desinteresados porque podemos. ¿Y qué es lo que podemos? Podemos obedecer sus mandamientos porque tenemos que dar. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos su amor entrañable, tenemos su solidaridad, que nos fue dada primero. Entonces, en esta consigna de hoy de ser solícitos, de estar dispuestos, de pensar, de planificar, de desear y de hacer cosas, pensemos en que tenemos que ser solícitos en brindar solidariamente la ayuda y el amor entrañable al que lo necesite, que no nos podemos apartar de eso, no podemos hacer la vista gorda, porque Dios nos lo comanda, pero lo podemos hacer porque primero nos ha sido dada a nosotros. Así que animémonos con esto. ¿Por qué? Porque ahora hay que ver cómo se aplica esto. Ninguno de nosotros tiene un vecino que tiene un asno, y entonces, bueno, como mi vecino no tiene un asno, entonces yo no tengo que cumplir ese mandamiento. No, es el principio bíblico y ahora tenemos que ver cómo lo ejecutamos, cómo lo aplicamos. Entonces, poder ir de la teoría a la práctica. Solícitos, dispuestos, activos, proactivos en contactar, en buscar, en acercarnos a aquellos que tienen la necesidad. No perder contacto con la realidad que nos rodea, con nuestro entorno, y ver en ese entorno, tanto de la familia de la fe como con otras personas que no son creyentes, cómo podemos aplicar las instrucciones de Dios y hacerlas que la teoría vaya a la práctica, no ser teóricos de la Biblia, sino ejecutantes prácticos de las verdades que vamos aprendiendo. Y en esto de buscar, conectar, acercarse y ser solícitos, quisiera terminar hablando de un tema especial para mí y que está altamente vinculado con los sacrificios de paz y con el espacio para cultivar y desarrollar la paz. Y tiene que ver con la comida, ¿sí? La comida. Hay instrucciones bíblicas y hay referencias bíblicas que dicen que compartir comida, comer juntos, es un espacio apropiado, propicio, adecuado para cultivar la paz y la unidad, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Hablamos de que en aquella época iban y se llevaban animales que se sacrificaban, ¿no? En el templo, los sacrificios de paz, ¿recuerdan? Bueno, parte de estos animales se presentaban y se quemaban en el altar, pero parte, la mayor parte del animal sacrificado se asaba, se cocinaba, ¿y dónde terminaba? Te lo llevabas a tu casa. Te lo llevabas a tu casa, ¿sí? Y se comía en casa. De tal manera que la comida era tan sagrada como cualquier otra parte del ritual. Por supuesto había un procedimiento, y la pregunta es, ¿con quién se comían los sacrificios de paz? ¿Qué te parece? ¿Con quién comerías un sacrificio de paz, un sacrificio de reconciliación, un sacrificio por el perdón o por el resarcimiento?
por ejemplo, con quien te reconciliaste. ¿Sí? Entonces no era hacer el mero sacrificio, el mero rito religioso, sino que terminabas ahí con un pedazo de cordero que te lo tenías que comer con alguien. Y la comida era parte de la ceremonia y del rito de reconciliación, de unión, de procurar y promover la paz y la unidad. Si pensamos en la comida, podríamos pensar en cuántas cosas suceden alrededor de una comida juntos. ¿Qué cosas pasan cuando comemos juntos? Cuéntenme. ¿Conversás? ¿Conocés historias personales? ¿Servís? ¿Se trabaja junto? ¿Quién se la pasa mal cuando se sienta a comer? ¿Quién sufre en ese momento? El que lava los platos, Camila. El que paga. Es un momento altamente placentero, es importante en las vidas de todos nosotros, y suceden un montón de cosas que van más allá de lo material, ¿sí? Es un momento para dar, es un momento para recibir, es un momento para dar la bienvenida, es un momento para dejar de hacer lo tuyo para ir a comer con otro, es un momento donde concedes, es un momento donde accedes, es un momento donde recibís algo sin pagar porque comiste de arriba gratis, ¿viste? Entonces, es indudablemente un momento especial en la vida de cualquiera de nosotros, humanamente, en la humanidad en sí, y tiene que ser un momento especial entre los creyentes, ¿sí? ¿Cuán relevante es en la Biblia el compartir comida juntos? Siguiente, por favor, Robert. ¿Cuán relevante es en la Biblia el compartir comida juntos? Recuerda acontecimientos muy importantes donde la comida estuvo presente. La última cena. Bueno, cenó en la casa de varios fariseos. No me acuerdo ahora con Mateo. Bien. Bueno. Cenas de Jesús con diferentes personas llamando. Bien. Cenó con Zaqueo y ahí Zaqueo se reconcilió y volvió al Señor. El hijo pródigo cuando vuelve, el padre hizo una cena de festejo. ¿Qué más? Mefiboset, hoy escuchamos sobre eso, la hora silenciosa de los días anteriores, ¿sí? Una persona que pudo volver a la mesa del rey, a cenar con el rey. Jesús resucitado espera a los discípulos que estaban pescando y los espera en la costa con pescado y miel. Camino a Maés. Esther y sus banquetes en medio de una situación tremenda, ¿no? De posible exterminio del pueblo, de ella que podía también perder su vida. Eliseo y los cuervos. En la casa de Lot, tremendo, ¿no? Los ángeles que fueron a comer con Abraham y avisarles que Dios le iba a mandar el hijo que él tanto anhelaba. Y le servían, muy bien. Iban por las casas y partían el pan y comían, ¿no? En las Pascuas, muy bien. Tremendo. En resumen, una comida juntos ofrece el mejor contexto para el shalom, para la paz.
Y es algo en lo cual también deberíamos estar solícitos, es decir, pensarlo, planificarlo, desearlo y hacerlo. Es un tiempo para honrar, para retribuir, para agasajar, para ayudar, para resarcirse, para agradecer, para celebrar, para recordar, para estar bien, para juntarse, para unir, para dar, para recibir, para disfrutar, para alegrarse, para servir y ser servido. Así que, queridos, les invito a que... y comer. Les invito... Bueno, yo estuve pensando en eso, porque en mi casa todo el tiempo van gentes. Ahora que empezó la reunión femenina, cada 15 días hay un malón ahí. Pero no, digamos, es un lugar para hacer un programa, ¿entendés? Es distinto a que yo te diga, vení que te invito a comer. Es otra cosa, ¿entendés? Entonces, la propuesta es la siguiente. Dentro de las cosas que nos podemos solícitamente comprometer a hacer, hagamos un sacrificio, ¿sí? Esmerémonos, hagamos un sacrificio de paz, compártelo, invita a alguien, aceptá una invitación. Yo tengo gratos recuerdos de las pocas personas de esta congregación que me invitan o me han invitado a comer a su casa. Lo he apreciado mucho y lo disfruto mucho. Pero no lo digo como reclamo, porque ya vuelvo a repetir. En rigor de verdad, yo también he invitado poco, aunque mucha gente circula por la casa. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, esto también es un voto público mío hacia ustedes. En definitiva, trae el shalom a tu casa, porque tal vez vas a estar hospedando e invitando a alguien que te va a bendecir con la paz. Y lleva tu paz a otro lugar también. Será, sin lugar a dudas, inolvidable. Pero es algo que tenemos que ser solícitos, es decir, te lo tenés que pensar, tenés que desear hacerlo y después tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo, ¿sí? Bueno, como dice la seño Adri, toda esta teoría hay que hacerla a la práctica, porque si no, queda en eso, queda en teoría. Entonces, les voy a proponer 3 ámbitos en los cuales podemos hacer el sacrificio de paz de la que esté vinculado con la comida, pero que también tiene con hacer el bien, con la solidaridad, con el no escaparnos de hacer el bien. Una de ellas es poder hacer una comida juntos, ¿sí? Y la invitación es para el domingo que viene. El domingo que viene vamos a hacer no va a haber un culto así estándar, acá. Vamos a hacer una comida. Vamos a hacer lo que hacían los creyentes, no sé quién mencionó por ahí, en los Hechos de los Apóstoles. Se juntaban a comer. Se juntaban a comer, ¿sí? Y a recordar las palabras del Señor y el mandamiento del Señor y el símbolo del pan y del vino ahí en medio de una cena. Porque ya saben, ¿no? Los que venimos a la Santa Cena que nunca cenamos, ¿no? O alguno de ustedes cena con un cubito así de pan. ¿Y quién cena eso? Por más de que el pan sea rico. Entonces, vamos a cenar, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser la cena? A la canasta tiene que ser, ¿sí? Porque todos vamos a traer y vamos a compartir, ¿sí? Todos vamos a compartir. ¿Y qué más tiene que haber? Bueno, tenemos que estar todos esperando que todos vengan. Paréntesis, eso no sucedía en Corinto. Nadie se esperaba, cada uno en su rancho hacía su mundo, su gente, y le sacaba el cuero a las milanesas que trajo el otro. Y entonces por eso Pablo tuvo que decir, ¿saben qué? Coman en casa nomás. Coman en casa y vengan, y acá le damos el pancito y la copa y nos ahorramos problemas. Entonces, no vamos a hacer una santa cena formal ni a la corintia, pero nos vamos a juntar a comer
y vamos a aprovechar, siendo domingo de tradicionalmente calculado, es otro tema como la Pascua, vamos a recordar cómo fue o cómo podría haber sido esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos y tratar de replicar cómo eran los ágapes, las cenas de amor, ágape significa amor, las cenas de amor que los primeros creyentes celebraban, comiendo todos juntos, con alegría, partiendo el pan, trayendo himnos, salmos, cánticos, oraciones, alabanzas, palabra y recordando las palabras del Señor, ¿sí? Así que tenés que venir con algo para compartir, para comer, con algo para compartir de acá, es decir, un motivo de agradecimiento, una alabanza del Señor, ¿sí? Por ahí, por cuestión de organización, vamos a tener un poco diagramado la parte de música, pero si querés cantar algo, por ahí en la semana ya hacé el pedido, o querés compartir algo breve, lo vamos a ir organizando. La idea es hacerlo, ya te dijo Juanjo, hacerlo afuera, ¿sí? No va a haber mesa, porque ya nos separamos, ¿viste? Yo quiero estar ahí cerca de otros, ¿sí? Con toda la mitadizada ahí, molestando, como es cuando nos juntamos a comer en familia, ¿sí? Y si te da el cuero, si te da el cuerpo, nos recostaremos ahí un poco en el piso, ¿sí? Igual va a haber sillas, si querés traer tu silleta, porque no te cuesta estar acostado o sentado en el piso, o un almohadoncito, y vamos a tratar de recrear mínimamente una cena tradicional, y en un lugar sí vamos a contar cómo fue esa última cena, cómo estaban dispuestos, cuál era un poco la liturgia tradicional de esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. ¿El lunes feriado? Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces arrancamos a horario y bueno, comemos ahí y compartimos. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, podés invitar a alguien que vea, vamos a contar cómo fue la última cena de Jesús, eso siempre es atractivo para la gente y te invitamos a que lo haga, a que lo hagas, perdón. Otros dos espacios donde podemos aplicar todo esto es en nuestras casas, no solo invitándonos a comer, sino me encantaría, depende de ustedes más que de mí, pero me encantaría que podamos reflotar algunos grupos laicos donde la iglesia crecía y se juntaba en cada uno de nuestros hogares, ¿sí? Entonces, si volviendo a lo de Solícito, si pensás que podría suceder en tu casa, si deseas que eso sea, entonces hagámoslo, ¿sí? Y vamos trabajando eso. Y otra oportunidad o forma, que en una época lo hacíamos y ya hace muchos años que no lo hacemos, es el kilo de amor, ¿sí? Que para los que no saben, era hacer una colecta cada domingo de algún producto, hacíamos tipo una canasta y después podemos donar eso o darle a alguna persona que más lo necesite, ¿sí? Entonces son ideas que estamos intentando gestar. Para todo se necesita también coordinar las acciones. Algunos han pedido que vuelva el kilo de amor y bueno, estamos viendo de hacerlo. Si alguno quiere ayudarnos con esta tarea, porque no es solo pararse y juntar acá en una canasta la comida, después hay que distribuir eso con sabiduría, con prudencia, con criterio, entonces necesitamos gente que nos pueda ayudar con todo eso. Entonces, bueno, lo podemos hablar por privado. Último versículo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a hacer una revisión profunda de nuestra vida y tener la solicitud, el fervor, el deseo, el plan
de tomar compromisos de entrega, de consagración a ti. Señor, puedes marcarnos por favor las cosas que debemos dejar, aquellas cosas que tienen que ir al altar y ser quemadas allí en ofrenda voluntaria hacia ti. Si tenemos pecados que acariciamos, si tenemos hábitos que no nos dejan avanzar, si nos estás pidiendo una mayor consagración, por favor Dios, háblanos en forma íntima, privada, personal, y que podamos ser dóciles a tu llamado, a tus pedidos. Señor, que podamos ejercitar la unidad, cultivar fervientemente, solícitamente el vínculo de la paz entre nosotros, sirviéndonos mutuamente, mostrando solidaridad, amor práctico los unos con los otros, y que podamos implementar esto de invitarnos a comer, a compartir con sencillez, como nos manda tu palabra, pero llamándonos, invitándonos, haciendo sacrificios de paz, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Dejamos en tu mano nuestras vidas, rogando y anhelando que puedas seguir moldeándonos a tu carácter, a tu forma, y caminar distinguidamente, sabiendo que te tenemos como aquel que ha prometido completar la obra que un día comenzaste en nosotros. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.